Ya, ahora sí vamos a partir con la primera clase de teoría de geomecánica y voy a empezar con la presentación, ¿verdad? Ahí vamos. Oh, dice otoño 2019, debería ser 2021, ¿ya? ¿Qué es la geomecánica? Bueno, de partida la geomecánica, como dice, es la disciplina que estudia todas las características mecánicas, obviamente de nuestros materiales geológicos que encontramos en minería, todo lo que sea suelo y roca, ¿ya? No hay otro, hasta el momento no hay otro material geológico, aunque sí, por lo menos, no sé si han escuchado en estos últimos años del hombre en Marte, ¿verdad? Eh, del hombre en la Luna, ¿cierto? Que han escuchado por ahí que Rusia y China van a mandar una misión, van a mandar una estación espacial a la Luna. ¿Han escuchado eso o no? Eso es muy reciente. Sí, profe. Entonces, es posible que nuestros estudios geomecánicos también se adentren dentro de esas características, porque cuando hablo suelo y roca, estoy hablando de la Tierra, ¿cierto? Porque al final geomecánica se deriva de la geología, que son ciencias de la Tierra, pero más adelante también se va a analizar de manera espacial, entonces quizá tenga nuevos comportamientos que podamos estudiar en muchos años más. Entonces, esto da cabida para muchas cosas de la geomecánica. ¿Qué conforma las rocas de formación? ¿Ya? Recuerden, bueno, hay que recordar un poquito qué clase de rocas tenemos en geología. Tenemos rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Acá eh, podríamos decir en el orden de lo más duro a lo más estable, o sea, de lo más duro a lo más inestable. Primero sería las rocas ígneas, después las metamórficas y finalmente estarían las rocas sedimentarias. Acá en el norte van a ver mucho de rocas sedimentarias. Bueno, nosotros sabemos que esto hace millones de años esto era agua, ¿cierto? Entonces uno lo puede saber porque en el desierto uno puede encontrar fósiles. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el estudio de esas rocas me da la posibilidad de ver minerales. Entonces tengo que saber qué tan estable puede ser la roca para yo seguir trabajando dentro de ese mismo ambiente. ¿Ya? En eso somos súper especiales. La geomecánica solamente la vemos nosotros, los ingenieros en minas. No hay ninguna otra ingeniería que estudie esto. Entonces, por eso es importante esta asignatura, porque esto solamente es dominio nuestro, ¿ya? Por lo menos en la aplicación. Porque las personas que están investigando geomecánica quizás no son ingenieros en minas, pero nosotros somos la única profesión que está dedicada a esto, ¿ya? Y acá hay todo un mundo laboral y también para temas de tesis, ¿ya? La disciplina está basada en todos los conceptos y teorías de mecánica de roca y mecánica de suelo. Eso es lo que vamos a ver mucho, mecánica de rocas y mecánica de suelo. Esto lo vamos a ver mucho en la primera y la tercera unidad. Y cuando hablo de mecánica de roca y mecánica de suelos, ahí están incorporados los ejercicios. ¿Ya? Entonces vamos a hacer de las dos cosas. ¿En qué se relacionan el comportamiento de la formación bajo los cambios de los esfuerzos? Bueno, tiene que también recordar que cuando usted aprendió resistencia a materiales, el esfuerzo va siempre ligado a una deformación, ¿cierto? Que a veces esa deformación puede ser elástica, ¿cierto? O puede ser plástica, o puede ser de rotura. Estos conceptos los vamos a volver a ver durante el transcurso de la primera unidad. ¿Ya? Entonces era importante que aprendieran eso en resistencia a materiales para que no se le hiciera tan complicado ahora. Bueno, como le dije, geomecánica se compone de varias ciencias. Está mecánica de rocas, mecánica de suelos y geotecnia, como quizá lo dice la clase de presentación.
¿ya? La mecánica de rocas, por definición, es la doctrina teórica implementada en su conducta mecánica de rocas, ¿ya? Acá estamos súper en pañales, chiquillos. La mecánica de rocas, más que nada, se ve mucho la ponderación. Si resiste o no resiste, en cómo se ve la roca, para ver, intentar a ver si qué clase de comportamiento puede tener. Todavía no hemos llegado a las ciencias exactas para estas cosas, pero lo vamos a ver obviamente más adelante en forma práctica con ejercicio, y van a ver que quizá no va a ser tan preciso como, por ejemplo, decir 2 más 2 son 4. Decir 2 más 2 es como 3, entre 3 y 5, te voy a decir. Es como para que tengan una idea. Entonces, eh, cuando hablamos de mecánica de rocas, es casi todo no es exacto, es aproximado, pero a medida que la tecnología va avanzando, esa diferencia de resultados es cada vez menor, ¿ya? Eh, Dice, bueno, según sus características, como también la posición que muestra ante el movimiento empleado en su ambiente inmediato producto del esfuerzo externo, ¿ya? Estudia la estabilidad de la roca frente a esfuerzos externos que comprometen la estructura del frente de trabajo. Aquí me explico con esto. ¿Se acuerdan que le mostré un dibujito la clase pasada? Parece que fue ayer. Que cierto que hay esfuerzos que lo compone la gravedad, ¿verdad? Cuando yo le dije que el esfuerzo es escalar, ¿cierto? Hay una cierta dimensión. Entonces, si yo paso ese número, cede. Si yo mantengo ese número, se mantiene estable. Pero si es superior a eso, yo lo puedo soportar. Entonces, acá en mecánica de rocas, es súper obediente el número, porque si, por ejemplo, un componente de roca aguanta hasta 100, aguanta 100. Si tú le pones 101, se rompe. Si tú le pones 99, no se rompe, aunque está como empezando a manifestarse, ¿de acuerdo? Y la otra cosa que tiene las rocas, chiquillos, que es algo que es irreversible. ¿Qué es irreversible? Por ejemplo, si yo pesco un plato, no tengo ningún plato, ¿ya? No tengo ningún plato acá. El que esté cerca de la cocina, pero no tengo ningún plato a mano. Si yo pesco un plato y lo rompo, ¿cierto? ¿Lo puedo volver a juntar? O sea, si lo vuelvo a pegar y lo vuelvo a tirar, ¿se vuelve a romper? Sí, pues, ¿cierto? Con mayor facilidad. Vuelvo a armar el mismo plato roto, lo vuelvo a romper. ¿Tiene la misma resistencia que cuando yo lo tiré por primera vez? No, señores. ¿Ya? Entonces, la roca, mientras más se parte, más débil es. Entonces, la mecánica de rocas es importante porque se mide siempre esa resistencia que está ahí. Y la idea que ustedes van a tener como ingeniero en mina, orgullo de la región de Tarapacá, ustedes tienen que mantener ese esfuerzo a toda costa. A toda costa. Si se le pone débil, hay que fortificar. Si es muy fuerte, déjenlo ser. ¿Bien? Esa es la gracia de estudiar esta ciencia, netamente nuestra. ¿Qué aplicación tiene? Todas esas aplicaciones tiene. En las minas, excavaciones, en petróleo, en los túneles, sobre todo. Han pasado, bueno, casi todo han viajado a Antofagasta por la costa, ¿o no? Ubican el túnel Galleguillo, No, profe. ¿no? Cuando Profe, usted, o sea, sí he cuéntame. viajado por el tema de la costa de Antofagasta, pero no sé, he pasado por un túnel, no sé si será ese. Sí, pues cuando uno se va hacia Tocopilla, ¿verdad? Cuando Sí, hay ¿cierto? Cuando tú pasas por el LOA, ¿cierto? Está la aduana, todo. Es como después la carretera se transforma con un acantilado y de repente te encontré con un túnel, ¿ya? Bueno, cuando la pandemia pase, ¿cierto?
un momento, bueno, un momento rápido, porque uno pasa rápido por ahí, vean cómo está. De hecho, la roca está intacta. Cuando uno pasa por ahí, la roca está intacta. Ellos no han fortificado. Para nada. Entonces, ese es como el mejor ejemplo que puedo tener yo como roca intacta, que es el túnel de Aguillos, que obviamente para hacer de todos esos hoyos tuvieron que, pero dinamitarlo, porque de verdad que no lo podían romper con nada. Pero si no hubieran hecho eso, no hubiéramos pasado la carretera número 1. Cuénteme. Yo otra vez viajé a Calama y decidimos ir por la costa y pasamos claramente por ese túnel. Y yo cuando pasé, yo no, al tiro me fijé que no estaba fortificado y dije, uy, pero ¿cómo no está fortificado? Digo yo, debe ser muy dura la roca para que quede así sin nada, porque igual es cosa, decía yo, pero si la roca es muy dura, quizás es un claro ejemplo como el que está diciendo usted. Claro. Entonces, ese es un claro ejemplo de una roca intacta. Lo que no puedo decir lo mismo de la baja de auspicio, que todo el mundo la conoce. Obviamente todo eso está fortificado. ¿Ya? Pero aún así aguantó el terremoto, que es lo importante, ¿no? Esas cosas tenemos que verlo ya de otro punto de vista, ya que van a ser profesionales, van a ver la roca no como cualquier persona. De hecho, usted va a tener un ojo clínico para ver una roca. Va a ver la roca y como que le va a hablar a usted. Como que usted va a conversar con la roca. Hola, ¿cómo está? Ah, bien. Así va a empezar así, va a tener amigos, pura roca al lado suyo, así, ¿cierto? Ahí hacen reuniones. Las rocas les van a hablar, les van a decir cosas. Les van a decir, yo soy débil, yo soy fuerte. No me eché agua, por favor. ¿Ya? Esas cosas tienen que tener ese grado de entendimiento para este curso. Y eso lo vamos a ver de forma práctica. Bueno, cuando podamos volver a clases presenciales. Toda la parte práctica la vamos a ver conmigo a fin de año. O sea, no a fin de año, a fin de semestre. ¿Ya? Mientras se pueda. También se ve la mecánica de roca en lo explosivo, en las excavaciones subterráneas, ¿para qué decir? Eso es lo más obvio. Los tajos, control de taludes, etcétera. ¿Ya? Como dice ahí, ¿cuál es el objetivo fundamental? Saber y pronosticar la conducta de los materiales rocosos. Es que eso es lo importante. ¿No ves que las rocas nos van a hablar? Nos van a decir cosas. Oye, me voy a romper por allá. Ahora me estoy quebrando. Me están saliendo agua. Entonces ya uno ya más o menos tiene el ojo de decir, ya, ¿hasta cuánto aguanta? Tanto. Ya, entonces aquí no pasan tantas cosas. Ya, entonces hay que tener algunas precauciones. O no sabe qué, voy a fortificar para ver si puede aguantar un poco más. Porque ¿qué pasa? Cuando cede, ya no hay vuelta atrás. Cuando cede es como cuando pierde un diente. Si pone el diente de nuevo, ¿pasa algo? No, ¿verdad? Si se le rompe la muela, usted, no importa, pegamento, la gotita y chao, ¿cierto? No, no puede. No puede porque aunque se pusiera aunque hiciera eso, aunque se pusiera la gota acá y se pegara el diente con pegamento y mordiera algo, no es lo mismo. Y no lo digo que lo haga, por favor, ¿ya? Pero esa es la idea que con el estudio que vamos a hacer acá. Y obviamente eso ya también conlleva cálculo. Bien, sigo. Las rocas también se comportan así como una masa externa que en la masa más externa está más trizada y la masa interna está menos fisurada. Por eso se llama roca intacta, porque no hay ningún contacto externo. Mientras más externo esté, más quebrado está, pero obviamente por razones súper lógicas. Afuera, ¿qué tiene? Erosiones, movimientos, sismos. Entonces, el que se lleva siempre la peor parte de una roca siempre es la capa externa. ¿Ven? Por eso se llama macizo rocoso.
Es el concepto de macizo rocoso. Bueno, quizás lo han escuchado alguna vez, ¿verdad? Macizo rocoso, ¿verdad? Mientras más discontinuidades tenga, ahí uno ve el comportamiento macizo rocoso. Pero cuando uno se va más adentro, ahí ve la roca intacta. Ahora bien, es muy difícil ver una roca intacta, por eso les doy el ejemplo de túnel Galleguillo, porque en la mitad del túnel está la roca intacta. De verdad que es roca intacta, o sea, es una roca demasiado dura. Demasiado dura. Yo cuando llegué a Antofagasta, yo llegué en 95, ya estaban construyendo el túnel. Y por lo que me contaban, eran puros dinamita. De hecho, eso la volaron a pura dinamita. Fue fuerte. Pero se puede ir ahora de Antofagasta a Iquique sin ningún problema por eso. Antes tenían que rodear el cerro, ahora lo atraviesa. Esa es la única diferencia. Claro, profe, y a mí me llamó la atención porque no tenía shotcrete, no tenía perna de fortificación, perna reforzado, nada. Prácticamente estaba lo compadre, ¿no? No, pues por eso te digo, así es como para estar en pana ahí en el medio. Yo me muero. No. Claro, te imaginé ahí un temblor. Entonces, igual es tema. Es tema. Incluso hasta tema de tesis. Claro, ¿por qué no? ¿Cuál es la resistencia de túnel Galleguillo? Listo. ¿Es fortificable? ¿No es fortificable? ¿Nunca fue necesario fortificar? Listo. Y ahí ya tienen un tema. ¿Viste? Así de fácil. Para que después no se cranen tanto. Sigo. Mecánica de suelo. Bueno, mecánica de suelo es la disciplina que ocupa la aplicación de las leyes de mecánica e hidráulica. Las dos cosas. Esto, hidráulica, bueno, van a verlo mucho conmigo la hidráulica en ventilación. ¿Ya? Entonces no es algo de que se puedan escapar. Vamos a ver las dos cosas juntas. ¿Ya? Debido a los problemas geotécnicos del terreno, estudia sus propiedades, comportamiento, utilización del suelo como material. ¿Ya? Lo que pasa es que el suelo, claro, el suelo es el cimiento para todo hogar, para los edificios, ¿verdad? Para incluso hasta para los, no sé, construcciones civiles de alta magnitud. Por ejemplo, los puertos, los aeropuertos, los hospitales, ¿cierto? E incluso hasta su sede, ¿cierto? Hasta nuestra sede está hecho un tratamiento mecánico de suelo, porque no todos los suelos son estables. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que nosotros tenemos que darle mayor resistencia. Y la única manera de darle mayor resistencia a un suelo es compactando, ¿verdad? Compactando un suelo es la única forma de que se mantenga estable. Y eso vamos a calcular también. De hecho, lo pueden investigar también en el libro de Ingeniería Geológica. No sé si bueno, no creo que la hayan buscado, si la clase la tuvimos ayer. Pero busquen el libro de Ingeniería Geológica. ¿Ya? Vamos a ver sobre todo la ley de este caballero que se murió hace poco, que se llama Terzaghi, ¿ya? La ley de Terzaghi, del estudio de suelo, ¿ya? Que se trata de que él puede ver el esfuerzo en cualquier punto del suelo solamente con la composición o las propiedades del suelo que se encuentra. Por ejemplo, si yo tengo una capa de arena, una capa estabilizada, una capa de grava, cada material tiene su propiedad. Por eso le enseñaron mecánica resistencia a materiales. Porque cada material tiene sus propias características. Ahora bien, lamentable, no sé si le habrán pasado propiedades de la arena, propiedades de la grava, propiedades del estabilizado. Profe, ¿No? ¿sabe qué? Eso es lo que yo igual reclamaba del ramo de resistencia a materiales, porque solamente nos pasaron acero, Sí, pues acero. el hierro y nada más, pues.
Entonces como que no fue aplicado a la minería, sino que creo que el otro caballero es de construcción. Y bueno, nos pasó eso, si no, ¿Ya? Pero no no se tenemos nada preocupen. relacionado a minería. Pero no se preocupen. Bueno, lo bueno de esto que aunque sea fierro, arena o suelo, se gobierna bajo las mismas fórmulas. Entonces, lo que era importante, bueno, no te preocupes si no aprendiste suelos en resistencia, lo voy a aprender acá. Pero lo que sí tienes que tener súper en mente que se ocupan las mismas fórmulas. Vas a ocupar la misma ley de Hooke, vas a ocupar la misma. Es cierto que le empezaron a hacer el grafiquito, ¿cierto? Con una línea, después unas curvas más o menos que parecen así, ¿cierto? Su límite plástico y rotura. Esto es lo mismo, ¿ya? Pero ojo, los suelos no tienen tanta deformación. El que sí tiene deformación es la roca. El suelo no tiene deformación, tiene otra cosa que se llama permeabilidad, que ahí la vamos a ver más adelante. Así que no se preocupen por si tienen alguna falta en su rama de resistencia a materiales, no se preocupen si el ramo no fue de influencia minera. Por lo menos mi misión va a ser que los pueda enfocar en ese punto y pueden aprender de esto, porque de verdad lo que les vamos a enseñar acá, esto sí sirve como para que puedan desenvolverse por lo menos en su vida laboral, o por último tener una buena base, ¿ya? No, ustedes acá no van a salir no sé, eruditos, máster en suelo, no, ¿verdad? Pero por último van a salir, no para que le meten el dedo en el ojo. Eso es lo importante, saber lo básico. No, de hecho, no es saber lo básico, es saber lo esencial, nada más, ¿de acuerdo? Pero el suelo también es un estudio, y también la mecánica de suelo la compartimos con nuestros primos, los ingenieros civiles. Ellos son los únicos primos que ven mecánica de suelo, lo ven ellos y lo vemos nosotros. Lo único sí que nosotros vemos suelo y roca. Ellos ven solamente suelos porque ellos tienen que preocuparse del cimiento y la estructura. Entonces, ellos tienen que estudiar los suelos para cachar que tienen que construir un edificio como de 20 pisos, como el que estoy parado, y para que no se me caiga, ¿cierto? O si no, pregúntenle qué pasó ahí en el río que está en Valdivia, ¿cierto? El puente, hoy ya no me acuerdo el nombre del puente. El puente Caucao. Un error de mecánica de suelo. ¿Ven? A los que han ido a Valdivia tuvieron que hacer el puente nuevo. Lo hicieron al revés, profe. ¿Ah? Lo construyeron y cuando quisieran abrir, se abrió hacia abajo. Claro, ¿ven? Eran como la mona ahí, todos chilenos ahí. Bueno, Sí, pues, ¿viste? Por confiar en ingenieros chilenos. Oh, qué feo. No, quisieran hacer lo no, pero mismo que... sí, pues. De Pero Inaca. importa. Inacá, pues. No, pues fueron de la Chile, imagínense. Mira, Qué saben ellos? ¿Qué saben? ¿Ah? Son puros pollitos. Miren, ahí la mecánica del suelo, ¿qué dice? Bueno, estudia la firmeza del suelo, por razones lógicas, su deformación y flujo de agua. Porque, por supuesto, sí, obviamente debajo del suelo hay agua, entonces el agua siempre va a ser nuestro peor enemigo, geomecánicamente hablando. Sí, de hecho, el agua hay que cuidarla como oro, pero para los fines que estamos estudiando ahora, el agua es pero totalmente perjudicial, bajo cualquier circunstancia. ¿Ya? Miren, por ejemplo, ahí tienen un ejemplo. ¿Ven? Una liquefacción. Ahí tienen la de arriba, ¿cierto? Ahí tienen el mejor ejemplo de un mal estudio de mecánica de suelo. ¿Ven? ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué es eso lo que sale en la foto? ¿Lo han visto alguna vez o no? Profe, El- ¿sabe qué? No Cuéntenme. sé, pero ¿te parece? Acá yo vivo en Alto Hospicio, en el Boro, y a ¿Mm? muchas casas le ha pasado lo mismo, que hay socavones debajo de las casas y se empiezan a hundir. Exacto. Es porque el suelo de alto hospicio es salino. Entonces, cualquier napa subterránea o cualquier flujo puede ocasionar una liquefacción. O sea, se te puede hundir
¿cómo se llama? El radier. De hecho, te hundes con todo y radier, po. Lo que pasa es que las casas en hospicio, la fundación, ¿ya? ¿Saben qué es fundación o no? Fundación es como la parte de abajo de las casitas, ¿cierto? Que en esas casas es como, en esa parte es como el soporte para después tú construir toda la casa. Y ese se supone que, ese armatoste está conectado al suelo, ¿ya? Es por eso se llama fundación. Pero ustedes lo conocen como radier, ¿ya? O sea, técnicamente hablando se llama fundación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estudias el suelo de ahí, tú estudias una resistencia. Entonces, el radier funciona a esa resistencia. Entonces, si tú le metes agua, se hunde porque no estaba diseñado para que pasara agua. No sé si me explico. ¿Ya? Entonces, eso también hay que verlo mucho cuando veamos relaves. ¿Ya? En Arica pasa lo mismo, chiquilla. No sé si tiene alguien que sea ariqueño o familia en Arica acá, ¿no? ¿Nadie es de Arica? Todos de Iquique, de Hospicio, ¿no? En Arica tienen el mismo problema de Hospicio, el mismo suelo. ¿Por qué creen que en Hospicio no hay edificio? De hecho, los hay, pero los hay en lugares que donde obviamente sí puede haber una fundación. Se hicieron muchos estudios de suelo para que por lo menos haya un edificio que por lo menos sea de 6 pisos, 7 pisos, ¿ya? Entonces, lo importante es que no se puede porque la costra salina no... A ver, voy a bajar. Abajo. Entonces, no se puede. Pero, por ejemplo, en Iquique sí se puede. En Iquique sí se puede porque el suelo de Iquique es rocoso. Acá no hay nada de arena. Toda la arena está en Cerro Dragón. E incluso, por ejemplo, puedo decir también con certeza que, por ejemplo, donde vivo yo, que es más o menos como por Santo, eh, el edificio está construido sobre la losa del antiguo aeropuerto de Iquique. Eso quiere decir, y la losa del aeropuerto de Iquique, pero es como un pedazo de roca sólida sobre roca sólida. Entonces, si hubiera un terremoto gigante, no me afectaría tanto. Porque, bueno, es una de las razones por qué compré esto, pero mientras más duro, más aguanta. Y eso también lo vamos a estudiar mucho como mecánica de suelo. Oigan, nadie me dijo qué es esa foto. ¿Qué es esa foto? ¿Qué lugar es? ¿Alguien Profe, sabe? profe, Cuénteme. eso quería que estaba hablando. En el caso de la foto de abajo, ¿qué sucedió ahí? ¿Sucedió, hay un desnivel o sucedió lo mismo en el caso de arriba? Pero ¿sabes qué? ¿De qué se trata, no? Esa es la ¿Es la torre torre de Pisa? Pisa, ¿no? Es la Torre de Pisa, po. Sí, pues, obvio. No me acordaba el nombre, pero ¿qué pasa ahí en ese fenómeno? ¿Qué sucede ahí, profesor? No, ¿me puede explicar? Miren, esta obra del Renacimiento, que fue más o menos en el año 1700, ponte tú, en teoría partió así. Partió así. De hecho, eh, eh, el problema fue el mismo estudio del mismo suelo. Pasaba agua justo por ese lado y empezó a socavar. Pero cuando pero acá ha pasado una cosa súper peculiar. La socavación de la Torre de Pisa es increíblemente lenta. De hecho, avanza como 2 milímetros, 3 milímetros al año. No es como un socavón en Hospicio, así que se te cae la casa al tiro, ¿no? ¿Es cierto? No. Acá se te cae la Torre de Pisa por lo menos unos 2, 3 milímetros al año. Entonces, más o menos estamos en 2021, más o menos la inclinación cada vez va a ser más inclinado. O sea, en por lo menos unos 200, 300 años más esa cuestión se va a caer. De hecho, ahí en la Torre de Pisa también, por si no lo sabían, hizo Galileo los estudios del telescopio, ¿cierto? Y ahí se enojó la iglesia con Galileo y todo. O sea, es súper histórica esa torre, ¿eh? Como por cultura general. Profesor. Cuéntenme.
Y si hay probabilidad de que sí o sí se derrumbe, ¿por qué no lo sacan? Porque en Es cualquier que no te momento... pueden, es que, fíjate, es que la Torre de Pisa no es tan chica, o sea, si tú la ves en la foto, así como cuando lo vi, es que la Torre de Pisa es como sacar algo de 15, 20 metros, y es grande y pesado. No, si lo han intentado demoler, pero como es turístico, yo creo que por ahí va el cuento. Ah, ya, los ingresos turísticos. Es que, claro, pues imagínate, yo tengo una torre chueca y y todos los tipos hacen así como que se están afirmando, como que la están afirmando, entonces, pucha, si tu ciudad vive de eso, no sé para qué la de querer sacar, pues sí. Yo creo que más adelante, profe, cuando llegue a tal inclinación, ya va a ceder, yo creo. Sí, pues, es como Venecia. Venecia tiene el mismo cuento por el tema del suelo. Lo que pasa es que Venecia, estamos hablando también en la era del Renacimiento, eh, Venecia se supone que estaba más arriba, po. Estaba más arriba, los canales estaban más abajo. Al final Venecia cada vez más se está hundiendo, pero no se está hundiendo por las construcciones, se está hundiendo por la gente. Porque obviamente la población que estaba en 1700 no es la misma población de 2021, y más tío, toda la afluencia de, de gente. Incluso en Venecia salieron las primeras noticias. ¿Se acuerda cuando estábamos todos encerrados en los primeros meses en cuarentena? Eh, ¿Se acuerdan de las noticias que salían los animalitos? Que estaba, no sé, estaban los lobos de mar en Antofagasta en la mitad de la huella. ¿Se acuerdan o no? Ya, pues Venecia bajó el nivel del mar, pues. Y de hecho se mostraba el subnivel de Venecia, ¿sí? Por el simple hecho que como la gente estaba fuera de Venecia, empezó a subir, ¿ven? Entonces, es el tema de la mecánica de suelo. Entonces, hay que ver las estabilidades que tiene para que se mantenga tal cual está, ¿verdad? Y no pierda valor económico. Bien. ¿Qué aplicación tengo? Tengo todas estas aplicaciones. Miren, abajo es como los ensayos, ¿verdad? Lo que hacen con operaciones de combinación, ¿o no? Con los tamices, ¿verdad? Es importante eso porque los tamices te ayudan a determinar qué clase de suelo es. No solamente es para saber qué cosa pasa por el chancador. De hecho, a mí me interesa mucho, por ejemplo, bueno, si pasa mucho polvo por el tamiz, quiere decir que el suelo es bueno, pues. Pero si no pasa mucho suelo por el tamiz, quiere decir que es malo, porque quiere decir que si no pasa mucho polvillo bajo el último tamiz, quiere decir que si pasa agua por ahí, pasa pero Pedro, por su casa. ¿Se entiende, no? Entonces, eso tenemos que evitar. Aplicaciones tienen relación vaso-suelo, mineralogía del suelo, la presión total, poros de agua, eso vamos a estudiar mucho, presión total, poros de agua, condiciones hidrostáticas, ¿ya? Clasificación de los suelos no, ¿ya? Porque eso lo hacen los ingenieros civiles. Y prospección de suelos tampoco, eso también lo hace el ingeniero civil. Pero sí el ingeniero en mina ve las presiones, presión de poro y condiciones hidrostáticas. ¿Ya? Puro cálculo. Pero no se preocupe, no es para nada difícil porque estudiar hacia arriba y hacia abajo. No hay fuerza. Es, es todo hacia abajo. Así que eso no tiene mucha ciencia, pero hay que tener cuidado con las formulitas. Eso sí. Finalmente, la geotecnia es una rama de la ingeniería geológica, como la nuestra, ingeniería en mina, o ingeniería civil, que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los materiales provenientes del medio geológico aplicadas a las obras civiles. Acá podríamos decir que la geotecnia es como la aplicación de la roca artificial. No sé si me explico. ¿Ustedes conocen una roca artificial hecha por el hombre? ¿Me podrían dar un ejemplo? Una roca hecha por el hombre. Más de nombre. A ver, ¿alguien sabe? ¿O alguien se imagina qué puede ser?
Es súper común. Más fuerte. ¿Cemento o no? El cemento, pues. El concreto, en realidad, se llama. El concreto, en realidad. El cemento es la pasta, pero es el concreto. El concreto es la única roca hecha por el hombre. Hasta el momento. Artificial. ¿Ya? Por eso se hacen pruebas de ensayo y todo. De hecho, yo creo que si el profe de resistencia le hubiera pasado harto del cemento, yo creo que ahí se compensaría un poco, no sé si le habrán hablado harto del cemento o de concreto, disculpe, de concreto. Ahora, si le hablan de concreto, vamos bien encaminados. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Como es la única roca hecha por el hombre, nosotros tenemos que hacer ese material para hacer todas nuestras obras porque por una razón súper sencilla, estimados alumnos. El cemento, disculpen, el concreto es el único material que yo sí sé cuánto resiste, yo sí sé cuánto aguanta. Si yo le meto una fuerza, yo sí sé cómo va a aguantar. Si me ponen agua, yo ya voy a saber cuánto va a resistir. E incluso yo mismo sé que si yo pongo concreto, yo sé que va a aguantar tanta cantidad de agua. Si yo lo pongo concreto agua sobre concreto, yo voy a saber más o menos cuánto puede aguantar. Como yo sé que el concreto es frágil como cualquier roca, más encima tengo la facultad de meterle fierro y transformarlo en algo que se llama hormigón armado, que obviamente eso lo hace mucho el ingeniero de construcción o el ingeniero civil. ¿Ya? Lamentablemente nosotros como ingenieros en minas no podemos reforzar con fierro rocas que ya existen, ni hacer rocas artificiales y meterle fierro para que aguante un poco más. Nosotros lamentablemente como ingenieros en minas tenemos que ver la roca y tenemos que meterle fierro, pero meterle fierro sin dañarlo. Entonces es una cosa totalmente difícil, ¿ya? No sé si me explico. ¿Qué aplicación tiene la geotecnia? Ahí está, ingeniería sísmica, ¿verdad? Los factores de seguridad que van a aprender conmigo, ¿ya? Pero con ustedes no tengo taller de gestión, pero lo voy a pasar en el taller de gestión. Ensayo de materiales. Propiedades físicas del suelo y roca y densidad, constantes, factores, esfuerzo. Eso también lo voy a pasar en taller de gestión. Estabilidad de cámaras y taludes, también lo voy a pasar en taller de gestión. ¿Ya? Con ustedes, obviamente, también. Represas, tabla estaca, ¿ya? Relaves, estructuras para evitar inundaciones. Las tablas estaca en realidad son... ¿conocen los palafitos, chiquillos? ¿Les suena el concepto palafito? Como las casitas. Ahí donde venden. ¿Donde venden palafitos? No, pero los palafitos. Son las casas donde están apoyadas por no sé, con madera. Madera. Claro, Ese ¿cierto? que está en el sur. Eso que está en el sur. Sí lo es. Sí, de hecho, acá también, bueno, en Iquique dicen que hay una población que le dicen los palafitos, ¿verdad? Que es la que está arriba del agro, ¿verdad? Que antes tenían palos, pues ahora tienen toda una cuestión de concreto, una pared fea de concreto. De hecho, era más bonito cuando era palafito, ¿cierto? Pero por la estabilidad del suelo. Esos palitos, cada palito de palafito, eso se llama tabla estaca. E incluso puedo poner otro mejor ejemplo. El mejor ejemplo es nuestra sede, chiquillos. Si van a los que conocen los estacionamientos, fíjense los pilares. Los pilares están todos separados bajo una misma distancia, pero esos pilares no están ahí porque sí. Se supone que esos pilares absorben todo el soporte de todo el edificio nuevo. Porque esos son los palafitos que eso se conecta, la tabla estaca se conecta a la roca más dura, a la roca firme que está en el subsuelo, para que agarre firmeza, porque si tuviera esos palafitos tocando la arena, un terremoto grado 9 se vuelca así, la sede, así,
y no les miento. Entonces, yo no quisiera estar en el sexto piso cuando pase eso. Pero no va a pasar porque no se preocupen, porque yo sé que ese palafito del INACAP toca roca sólida, ¿ya? Así que tenga la seguridad de que va a tener que bajar por la escalera tranquilamente, por si nos mandan al sexto piso y tiembla grado 8, ¿ya? No se asuste, ¿eh? Pero ahí ese edificio está con tabla estaca, ¿ya? Bien, aquí está la división de la geomecánica, de todo lo que vamos a aprender, ¿ya? Está la mecánica de suelo, en resumen, que solamente voy a ver la respuesta de las cargas de terreno en base a esfuerzos, solamente esfuerzos. La mecánica de rocas vamos a ver la respuesta que hace el macizo rocoso con esfuerzos y deformaciones, ¿ya? Y en geotecnia vamos a ver esfuerzos y factores de seguridad. Y entonces la resistencia a materiales es lo que deben haberle pasado el semestre pasado, ¿ya? O sea, al final importa un poco si no les pasaron tanto de los materiales mineros, pero sí importa mucho si el profesor pasó harto esfuerzo normal, esfuerzo de corte, ¿eso lo pasaron? ¿Ya? O para tener una idea para explicar, si lo explico o lo dejo como obvio. ¿Saben qué? Esfuerzo de corte, esfuerzo normal, flexión. Me acuerdo que vimos el esfuerzo torsional, pero eso que nombró usted. Es que no vamos a ver torsión, pues chiquillos, pues imposible. Eso no enseña el profe de resistencia, profe. Eso lo enseñó nomás, eso que hizo usted, no, nada. ¿Solo torsión? O sea, hay algo más, pero no me recuerdo Sí. de qué era. Ya, pero ese Era- algo más era era lo lo que que- servía, pues. Era lo que dijo la Darling, que no, estaba muy focalizada en el tema de la construcción y no de la minería. Sí, pues lo que pasa es que la torsión sirve para la construcción, po. La torsión es para saber como también, además de doblarse así, también hace este esfuerzo. Entonces también tiene que saber si ese esfuerzo rompe o no. Lamentablemente no vamos a ver mucho torsión, nada, casi nada de torsión, ni pandeo tampoco, ni torsión ni pandeo. ¿Ya? Vamos a ver esfuerzo normal, esfuerzo de corte y esfuerzo de flexión. Esas tres son las más importantes para los mineros, ¿ya? Si no se las saben, dígamelo, profe, ¿sabe qué? No sé, ¿me lo puede hacer un repaso? ¿Cómo no? En la clase de práctica sí. Yo creo que sería bueno que nos repasara igual porque lamentablemente lo que vimos no lo vamos a ver mucho aquí, así que vimos solamente pandeo y torsión, así que no se va a ver acá, entonces no, ¿me entiendes? Ah, ya. Ya, no hay problema. ¿Y el resto? Porque tú tuviste la noche, y los del día pasó lo mismo. No sé. Sí, profe, fue lo mismo. Sí, Ah, fue lo profe. mismo. Ya. Ah, ya. Entonces, claro, lo que pasa es que como tú estabas de noche, pero eres tú nomás, pues el resto estaba todo de día, pues. Profe, Entonces, también hicimos ejercicios de flexión eso sí es importante. Eso sí es importante. y esfuerzos y deformaciones debido a la torsión. Ah, pero eso no era tan importante. Bueno, el esfuerzo sí, pero la torsión no, lamentablemente no se ve. Pucha, lo hubieran parado ahí, pues. Pero quieran a saber también, pues. Pero no se preocupen, lo vamos a compensar en explicarles yo qué es esfuerzo de corte, esfuerzo normal, que eso lo importa, es importantísimo, importantísimo. Esfuerzo normal, esfuerzo de corte y fricción. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento con los conceptos de geomecánica? Esto es puro concepto, ¿no? Pero es importante porque usted ahí se va a enchufar a lo que voy a estar preguntando después. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, cuando Cuéntenme. usted dijo que la mecánica de suelo usaba, ¿qué cosa era? Esfuerzo y qué más. Usaban esfuerzos y propiedades del suelo. Ah, sí, sí, Y sí. la de roca. Lo de roca era el esfuerzo de...
Hoy se me olvidó el... Bueno, los dos eran esfuerzos, pero... Ya, entiendo, ahora sí. La mecánica de roca era... Tú estudias esfuerzos y deformaciones. Y en la mecánica de suelo estudias esfuerzos y permeabilidad. ¿Ya? Ahí está. ¿Y en la geotecnia? En la geotecnia estudias esfuerzos y factores de seguridad. Ya. Gracias. ¿Ya? Fíjense, en las tres dije esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Ustedes van a estar todo el semestre conmigo. Esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. O sea, en geomecánica va a ser todo el semestre así. Esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Entonces es importante que sepa después usted que es un esfuerzo. Igual que en ventilación, yo les voy a decir caudal, 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 hasta hincharle la... ¿Cierto? Caudal, caudal. Y aquí, esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. ¿Ya? Para que se haga amigo, ¿ya? Bueno, aquí tienen esfuerzo. ¿Ya? Los que vamos a ver nosotros son estos 4. ¿Ya? Nosotros vemos estos 4 esfuerzos. No vemos este. ¿Ya? Entonces, está la tracción, ¿cierto? Cuando yo como que tiro, y obviamente tiene una resistencia, o sea, hasta dónde yo puedo extenderme hasta que sienta un crack, ¿ya? Tracción. Ahí la tracción es importante para determinar el esfuerzo interno que tiene, porque quiere decir que es como mi característica, mi cohesión, mi poder interno, ¿no? ¿Cierto? Mi fuerza interna que no me permite que yo me pueda estirar más. La compresión se llama esfuerzo axial. ¿Por qué es axial? Porque es de una sola dirección, hacia adentro. ¿Ya? Y esto va a ser divertido porque cuando rompamos roca en terreno, vamos a hacer puro esfuerzo de compresión. Pero van a ser divertidos. Bueno, tengo que conseguir unas rocas buenas, sí. ¿Ya? Pero ojalá que se pueda hacer en las horas prácticas. ¿Ya? La flexión sí la vamos a ver solamente en minería subterránea. En rojo abierto no se ve. ¿Ya? Y para determinar una flexión hay que determinar torque o momento. ¿Ya? ¿Cierto? La sumatoria de momento igual a 0. Eso también lo vamos a ver a mano, ¿verdad? La sumatoria de fuerza y la sumatoria de momento tiene que ser igual a 0. Entonces ahí va a haber un equilibrio. Bien. La torsión es para determinar el momento angular, pero no vamos a ver eso, ¿ya? Pero sí, lo que sí vamos a ver harto el esfuerzo de corte, o la cizalla. Entonces, está el esfuerzo normal, que puede ser el interno o el axial, y está el esfuerzo de corte que siempre es perpendicular a ese esfuerzo normal, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la medida de lo posible en las clases prácticas. Pero, ¿qué es un esfuerzo cortante? ¿Ves que un papel? Esfuerzo de corte. ¿Ya? Es un corte. Eso es simplemente un esfuerzo de corte. Es el esfuerzo suficiente para que tú puedas romper una roca. Y la roca se va una hacia arriba y una hacia abajo y no tiene otra opción. De hecho, los esfuerzos cortantes de cizalla es lo que han visto harto ustedes en geología estructural, ¿o no? Cuando ven las fallas, la subsidencia, ¿sí o no? Sí, es verdad. Entonces, eso es esfuerzos cortantes. Eso es puro esfuerzo cortante. Pero es debido a una tracción y compresión. ¿Ven? Entonces, debido a uno de esos dos esfuerzos, pasa un esfuerzo cortante. Eso es importante. Y ahora, ustedes ya lo vieron. Ahora lo tienen que calcular. Bueno, aquí está más o menos un poco lo que quizás han visto el año pasado, que es esfuerzo de formación. También vamos a ver diagramas de esfuerzo y de formación, como dice acá. Siempre tienen relación en sí. ¿Y cómo se llama la fórmula que tiene relación entre el esfuerzo y la deformación?
la dije en clase. ¿Cómo se llamaba esa ley para determinar esto? Ley de... Ley de... ¿Cómo se llama esta? Bueno, acá hay gráficas de fuerza y deformación. ¿Cómo se llama la ley que gobierna esta gráfica? ¿La vieron en resistencia? Eso sí lo vieron. Estoy seguro. ¿La de Hooke? La de Hooke, ¿cierto? Que era esfuerzo es igual a E, una E gigante y una E como chiquitita, ¿verdad? Esa E gigante es la propiedad del material, ¿cierto? Eso lo hace para que bajo cierto esfuerzo, obviamente se va a deformar, y usted le quita el esfuerzo, va a volver a su etapa inicial. Pero si usted se pasa de ese límite, ya no va a resistir de la misma forma que antes. Y se rompe, o va a ser frágil, ¿ya? O se va a requerir un mínimo esfuerzo y ya no va a aguantar más, ¿ya? Entonces nosotros tenemos tres clases de comportamiento. Tenemos comportamiento frágil, el dúctil y frágil y dúctil, ¿ya? Eso lo vamos a ver mucho durante el semestre también. ¿Ven? Ahí está la ley de Hooke, ¿ven? El esfuerzo es igual a la propiedad del material. Por eso este E es una constante. La E es una constante y la E depende del material que estamos viendo. Entonces, no importa si el profe les pasó fierro. Ese E cambia por el material nomás, pero la fórmula es la misma. Así que no hay problema, ¿ya? El E, por ejemplo, ya no van a ver el E del fierro, pero sí van a ver el E de la arena, el E de la grava, el E de la roca, el E de cualquier cosa, ¿ya? Eso, nosotros tenemos un abanico mucho más grande que los constructores. Bien, y también lo que más también nos importa, como ingeniero en mina, es el último punto, que es el punto de ruptura. A nosotros nos interesa saber de sobremanera cuándo se nos va a romper, siempre. Entonces, en función de eso, tenemos que ver qué hacer para aguantar esto. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda o consulta, chiquillo. ¿No? Por lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Sigo un poco más? ¿O lo dejamos hasta acá? No, profe, por ahora no hay duda. Por ahora no hay duda. ¿Sigo? Sí, profe. Ya, perfecto. Sí, dale nomás. Bueno. En esta parte está la estabilidad y el equilibrio del macizo rocoso. Acá, como les dije, acá tienen su roca y tienen varios esfuerzos por todos lados. Pero no todos los esfuerzos sirven. Obviamente todos los esfuerzos, como yo le había dicho, la presión está en todas las dimensiones, o sea, en todas las direcciones. ¿Cuál es el tema? Que a nosotros no nos interesan todas las direcciones porque hay ciertas direcciones que ni siquiera influye el esfuerzo que estamos estudiando. Pero sí hay dos ejes que siempre sí me interesan, que es el eje vertical y el eje horizontal. Sobre todo el eje vertical, que me interesa saber los esfuerzos. ¿Ya? Bueno, aquí se evalúa el macizo, se evalúa el material rocoso, el sistema de diaclasa, la fracturación, si tiene varias propiedades, por ejemplo, la persistencia, la abertura, los rellenos. ¿Se acuerdan de esas cosas, no? Que quizás la hemos visto alguna vez en Bienaski, cuando estuvieron conmigo ahí en Minero 1, o 2, creo, 2. ¿Ya? Sí. Eso también lo vamos a ver con mayor detención. Bueno, acá, para saber una estabilidad y equilibrio, tenemos que ver tres puntos de vista. Primero tenemos que ver el sistema de clase, si es estable, ¿cierto?
Si la rugosidad, separación, abertura, relleno, orientación, persistencia y continuidad. Eso le suena bien aquí, ¿verdad? Pero eso pasa en todas las rocas. Tenemos que ver, como les dije al principio de la clase, tengo que hablar con la roca, tengo que ver la roca, entonces como la roca me va a hablar, yo tengo que decirle algo a la roca. ¿Estás bien? Sí. A ver. No, pues no estáis bien, pues. Estáis fracturada, tenéis relleno. Mira tú, pues. Mira, estáis mojada, pues. No puedo. Constrúyeme. No puedo. Voy a tener que fortificarte. Ah. ¿Ven? Uno habla a la roca. No van a creer locos, pero es así. ¿Ya? Las condiciones de agua, igual, pues. Tengo que cruzar los dedos que no hay agua, porque si hay agua, ay, no se lo doy a nadie. ¿Ya? O sea, sobre todo los que son, los que trabajan ahí en las prácticas, los periquineros, si encuentran agua, yo ni trabajo ahí. Es que es mucho cálculo, po. Es demasiado. No, pero sí se puede, sí se puede. Lo único que va a tener que hacer usted es intentar ver cómo sacar el agua en otro lado sin que moleste y sin que dañe el macizo, ¿verdad? Se evalúa, es importante, se evalúa la cantidad de agua, porque sabemos que no sabemos en qué dirección van las napas. No sabemos en qué dirección van las napas subterráneas, pero así sabemos para dónde puede ir el agua y cuáles son los puntos más débiles de la mina en donde el agua sí puede acumularse. Entonces, como sabemos que no queremos que entre agua ahí porque puede debilitar alguna roca, tenemos que recurrir a algún sistema de bombeo, y eso lo vamos a ver en ventilación. Un sistema de bombeo, empujar agua al otro lado, si hay agua por ahí, lo movemos por otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque el agua también el agua no solamente afecta en el flujo, también afecta a nivel de composición. Bueno, si ustedes se fijan, y hemos estudiado han estudiado harto química en el transcurso de su carrera, se darán cuenta que el agua reacciona al tiro. Por algo le dicen el solvente universal, o sea, el agua se mezcla con agua con óxido y lo transforma en otra cosa. Entonces, las propiedades que tenía antes ya no son las mismas que tiene ahora. Entonces, actuar en función de esa propiedad es complicado. ¿Ya? Y la otra, la que sí vamos a ver muy fuerte, es las condiciones de esfuerzo. Es saber dónde están las cargas, ¿ya? En dónde se va a trabajar, qué tan pesado va a ser el equipo en trabajar, si el equipo es muy pesado, si el equipo es muy liviano, si el equipo me va a provocar un deslizamiento, si las personas me van a provocar un deslizamiento, si las personas me van a provocar una vibración, si la tronatura me va a causar también una vibración que me puede debilitar las paredes. Esas cosas tenemos que ver muy bien, ¿ya? Incluso los estudios de sismicidad local. Finalmente les voy a pasar por último los conceptos de matriz rocosa y macizo rocoso y estaríamos listos, ¿ya? Como para no saturarlos tanto. Bueno, matriz rocosa, como dice acá, es un material rocoso exento de discontinuidad, o sea, no tiene ninguna discontinuidad. Matriz rocosa es una roca que no tiene ninguna fisura, ningún relleno, es como una cosa súper uniforme. Es un objeto súper uniforme de la roca, ¿ya? En donde quizá tú no vas a encontrar ninguna abertura, y eso es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque si tú pescas esa roca, ahí tienes que sacarle todas las propiedades, porque si tú sabes las propiedades de esa roca, puedes saber lo que pasa en la montaña entera. Eso es lo bueno, porque te agarras patrones. La idea aquí es agarrarte patrones. Por eso se estudia mucho la matriz rocosa, porque es un patrón. Pero ojo, la matriz no es dueña de la verdad, pero sí es una verdadera referencia. Es una referencia, pero no tan confiable, porque quizá en otra parte de la montaña es otra matriz rocosa. Entonces, si yo me pongo al otro lado de la mina
y fortifica en función de la roca que está en el otro lado, es posible que no lo resista. No sé si me explico, chiquillos, ¿ya? Porque recuerden, la geomecánica no es tan exacta, pero sí por lo menos bien aproximada. ¿Ya? Como dice, la matriz rocosa, a pesar de presentarse continua, que no tiene nada, ¿cierto? Se presenta un comportamiento heterogéneo, o sea, de un solo comportamiento, y anisótropo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que era anisótropo? Anisotropía. ¿Qué es? A ver. ¿No? ¿No se acuerdan? Profe, pero ahí dice, pues, Pero léalo, o no sé, pues explíquemelo, a ver. Háblemelo en su idioma, a ver. Ahí dice anisotropía, es el conjunto de presencia de planos de habilidad de orientaciones preferentes, pero ahí, claro, eso es claro, una definición técnica, pero ¿me puedes explicar tú qué es una anisotropía? Quiere decir que hay diferentes tipos de rocas que se van a encontrar en un solo sector, lo cual hay que evaluar antes de llevar a cabo algo, porque sí, son diferentes resistencias. Mira, va por ahí, sí, va por ahí. ¿Alguien lo puede complementar? ¿No? Es como dice el compañero, es una roca, cuando es un matriz anisótropo, quiere decir que tiene quizás varias composiciones químicas muy distintas, ¿cierto? Yo pesco la roca. Si yo pesco la ropa, pesco la roca, y yo hago un movimiento en el eje X, se comporta de tal forma. Si hago un corte en el eje Y, se comporta de otra forma. Si la ataco por el eje Z, se comporta de otra forma. Entonces, por definición, un objeto anisótropo es un conjunto, como dice presencia plano de habilidad, pero en las tres dimensiones físicamente se comporta de manera distinta. ¿Ya? Cuando es un material homogéneo, quiere decir que independiente si tú lo cortas por el eje X, el eje Y o el eje Z, no, eso se llama isótropo, disculpa, isótropo. Si tú lo cortas por el eje X, lo cortas por el eje Y o lo cortas por el eje Z, el resultado es el mismo. ¿Ya? Pero algo anisótropo, si tú lo cortas por el eje X, lo cortas por el eje Y, lo cortas por el eje Z, tú vas a tener resultados totalmente distintos. ¿Cuál es la realidad? Todo es anisótropo. Para que así como para darle un poco más de complejidad, todo es anisótropo. Así que hay muy pocas rocas que son isótropas. Porque si una roca es isótropa, terrible fácil. Así que yo jamás en su vida les voy a mostrar una roca isótropa. Ni menos en un ejercicio de isótropo, porque no lo harán nunca. Todas las rocas que ven acá afuera son todas anisótropas. Todas. Así que, ¿para qué más complicación? ¿Verdad? Aquí tienen propiedades de la matriz rocosa. Las propiedades que tiene, lo más importante de rescatar acá, chiquillos, es de qué está compuesto. De qué está compuesto, de qué se trata el material, ¿cierto? Qué tan duro es, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden ver todas las formas que pueden sacar ese parámetro, ¿ya? Ese parámetro es súper importante porque yo cuando les tiro los ejercicios, yo les voy a pasar todos estos datos. Y usted le va a decir, juegue. Le voy a pasar todos estos datos y yo, ya, juegue. Ahí está la fórmula.
dígame si resiste o no resiste, aguanta o no aguanta, se queda ahí o no se queda ahí. ¿Ya? Entonces usted me dice, no, profe, yo voy a ocupar, como hay agua, voy a ocupar permeabilidad, y para la permeabilidad yo voy a ocupar ensayos de permeabilidad para ver si el agua de ahí atraviesa lo más rápido posible. Entonces, si atraviesa rápido, yo me voy corriendo. Un 7. Eso es lo que yo espero de usted, ¿ya? Eso es lo que yo quiero hacer. No, ¿sabe qué? Vamos a comprobar la resistencia a la tracción. Yo sé que esta roca es muy débil, entonces voy a meterla en un ensayo de compresión simple o, como dice ahí, ensayo de compresión uniaxial, y voy a decir que vale 10 de megapascal, entonces no aguanta nada, entonces no necesita una fortificación porque como es tan débil, ¿sabe qué? Yo no voy a trabajar en esta área. Un 7. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero, es el análisis. Bueno, va a salir del curso teniendo ese análisis, ¿ya? Esa es la idea. Y acá tienen, pero, un chillón de temas, de tesis, ¿ya? Muchos temas. Por las propiedades que tenga de la roca en sí y las propiedades mecánicas que tenga esa roca, ¿ya? Y finalmente está el macizo rocoso, ¿ya? Que es el conjunto de los bloques de la matriz rocosa, o sea, la parte exterior de la matriz rocosa y de todas las continuidades del diverso tipo que afecten el macizo, como dice ahí. Acá son todos discontinuos, anisótropos y heterogéneos, ¿ya? Acá no tienen resistencia a la tracción, ¿ya? Eso tampoco eso se lo voy a enseñar más tarde, después en la otra clase. El macizo rocoso, como dice ahí, es toda la capa exterior, entonces tiene la mayor cantidad de discontinuidades, la mayor cantidad de exposición, ¿cierto? De rellenos, incluso te puede decir hasta la historia de la roca, te puede contar la historia simplemente por mostrar la capa externa de la roca, te puede decir toda la historia, todo lo que pasó, ¿ya? Así como se los decía el profe Andrés en geología. ¿Se acuerdan que cuando uno hace como una calicata, ¿cierto? Empieza a cavar y empieza a ver como que hay varias como capitas, ¿verdad? Acá la roca tú la ves en la pared, la historia. Esa es la diferencia. En la roca tú ves la historia viéndola. En el suelo tú la ves excavando, ¿ya? Que parece como 1000 hojas, ¿ya? El macizo rocoso siempre te va a mostrar eso, la capa externa. Como siempre digo, ¿conocen el bonobón, chiquillos? ¿Conocen esos bombones? ¿No? No comen esos bombones. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, cuando vean un bonobón, la parte de chocolate es el macizo rocoso. Y la parte que está adentro es la matriz. Entonces, ¿qué pasa? Cómase el bonobón, pero cómaselo de a poco, pero sin romper el otro lado. Y ahí me va a entender perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Mientras más come hacia adentro, se fija que va a llegar al centro líquido, pero no va a dejar de tener chocolate ese centro líquido, porque como está masticando hacia adentro, el chocolate ¿a dónde se pega? Al centro. Bueno, cómaselo en cámara lenta, ¿cierto? Pero eso es una concepción de cualquier roca, así es un chocolate con centro líquido. El centro líquido tiene las mismas propiedades del chocolate afuera, pero está más concentrado, está más intacto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora cuando vea una roca, va a ver un chocolate. Ya, no se lo coma, por favor, si no, los dientes le duelen, ¿ya? Pero es la misma idea, ¿ya? No sé si, bueno, yo creo que ahora sí va a llegar hasta acá, chiquillo. Profe, otra idea es que la parte de chocolate es material estéril y de adentro el material de valor económico. Puede No, ser po. igual. Pero es No, que pues. No, pues no puede ser, pues. Porque estamos hablando de la misma roca, son las mismas propiedades. Sí, lo mismo. Por ejemplo,
tú tenés el centro de cuprita y está de cuprita dentro de una cuprita. Es lo mismo. Lo que pasa es que adentro tiene mejores propiedades porque no está expuesto, ¿ya? No quiere decir que lo que afuera sea estéril. Eso es importante. No confundir con la roca caja. La roca caja es una separación entre dos clases de roca distintas. Porque cuando tú sacas estéril, tú sacas una roca. Cuando tú llegas a ese límite de roca, tú encuentras la roca caja, tú sacas esa roca caja que es como la cobertura, es como entre el chocolate y la cobertura. De hecho, el bonobón, si la hacen así, van a ver como una membrana. Una membrana, hasta la cuestión que es como media más blandita, ¿verdad? Pero estamos hablando del mismo material, ¿ya? Entonces es importante que lo vean con esos ojos, ¿ya? Bueno, ahí se compran un bombón si quieren. Ahora que pueden salir, ¿cierto? O si, bueno, si no hay bonobón, compran ahí en la Sofri Serenata de Amor, po, ¿ah? Es lo mismo. Son ricos. Bien, chiquillas, no sé si tienen alguna duda, consulta por ahora en base a lo que hemos estado viendo, qué es la geomecánica, qué estudiamos y los esfuerzos los esfuerzos que vamos a ver y qué es lo importante que es el macizo rocoso y la matriz rocosa. ¿Alguna duda con esto antes de cerrar la sesión y cerrar la grabación? Profe, ninguna duda. Ya, chiquilla, entonces están en libertad para ir a la otra asignatura. Voy a cerrar acá la grabación. Listo.